a comenzar. Bueno, la continuación de nuestro programa es respecto a otra herramienta computacional, que es R. Bueno, por ahí ya vimos un lenguaje de programación que es un poquito más funcional en cuanto a la forma en cómo se programa, que fue Optane. Y, perdón, y ahorita vamos a ver R. No sé si algunas de ustedes ha tenido contacto ya con este lenguaje. ¿Alguna de ustedes? No. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, este video va a ser, digamos que la parte de los requerimientos que vamos a instalar para R. ¿Sí? No he buscado alguna opción online, así como en los casos anteriores, me imagino que ha de haber, pero bueno, ya después se los comparto. Para poder trabajar en R vamos a requerir en este caso de todo el core o todo el núcleo del propio lenguaje. Entonces, en el buscador pueden poner R o se van a dirigir a la página que es R Project, que es esta que aparece aquí, que dice The R Project for Statistical Computing. Cuando entran a la página, les aparece esta interfaz. Y lo que vamos a, bueno, aquí la página de R les permite instalarlo ya sea en Unix, en Windows, o en Mac, de acuerdo al sistema operativo que ustedes estén utilizando, ¿sí? Entonces, cuando entran a la página, se van a dirigir a donde dice Download R. Y aquí les aparecen la lista, le llaman mirrors, que son como los enlaces oficiales donde pueden descargar todo esa paquetería. Entonces aquí les aparece por país, incluso pueden utilizar cualquiera de los enlaces que aquí les pone, si quieren utilizar alguno de México, como es el caso de, aquí solamente nos proporciona que son dos enlaces, uno que lo proporciona el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el otro es el Colegio de Postgraduados de Texcoco, ellos proporcionan ese paquete. Entonces, por ejemplo, yo elegí el primero, ¿sí? Y aquí aparecen, una vez que eligieron el país, aparecen tres opciones, ya sea el tipo de sistema operativo que manejen. Si manejan Linux, pues van a descargar para Linux. Si manejan Mac, pues van a descargar para Mac. En mi caso, la computadora que ahorita utilizo para las clases tiene Windows. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya lo descargué, pero si quieren lo volvemos a darle clic. Aquí cuando le dan descargar, en este caso para Windows, que es mi opción, les aparecen aquí varias opciones. Entonces, si están utilizando Windows o Linux, van a elegir el que dice Base o base, ¿sí? Que es todo el conjunto de archivos binarios que van a utilizar para la instalación del core de R. Entonces, aquí base y van a seleccionar el base y aquí les da la opción de descargar en este caso para Windows, ¿sí? Que es el sistema operativo que manejo. Le voy a dar clic aquí en descargar. Es un archivo que pesa 84 megas aproximadamente. Entonces voy a dar guardar. Y a ver, vamos a crear aquí una carpeta que diga R. Install. Le doy guardar. Y bueno, dependiendo su internet, pues realmente este no está muy pesado, son 84 megas aproximadamente. Entonces empieza a descargar bastante rápido. Y bueno, ahorita esperamos a que termine de descargar. Y esta sería, digamos, que toda la parte que tiene todo lo relacionado a R. Sin embargo, todo este conjunto de archivos binarios, digamos que no incluye
un editor o un ID con el cual se puede utilizar el lenguaje R, ¿sí? Entonces, para eso existen varias opciones. Una de las más utilizadas es RStudio. Entonces, aquí ya lo descargó, en este caso para Windows. Entonces, otra cosa que les recomiendo que instalen es RStudio, ¿sí? Entonces, para eso se van a dirigir a la página que es https://rstudio.com y los va a dirigir a la página oficial, ¿ok? Que es esta. Y bueno, ahí les pone algunas cuestiones. Y aquí, por ejemplo, donde dice productos, o está en inglés products, van a seleccionar donde dice Open Source y dice Get Started with R, y van a seleccionar el que dice RStudio o RStudio, que dice The Premiere IDE for R, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, hay varias opciones, pero esto es, por ejemplo, ya si quieren pagar algo por el servicio. En este caso nos da la opción libre, que es esta, la que dice Open Source y dice RStudio. Y aquí, por ejemplo, me pregunta, ¿para qué lo quieres utilizar? ¿Para desktop, tu computadora de escritorio o como servidor? En este caso lo vamos a utilizar como para la computadora de escritorio, entonces voy a seleccionar RStudio Desktop, ¿sí? Y me traslada a esta parte y me dice, bueno, pues para desktop tengo dos opciones, que es Open Source Edition y RStudio Desktop Pro, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a descargar la que dice Open Source Edition y le voy a dar clic en donde dice Download RStudio Desktop, ¿sí? Me traslada a otra página y aquí, por ejemplo, me pone varias opciones de esta versión. Me dice, pues existe la versión gratuita, la libre, y hay otras opciones donde cuales tienes que pagar, pero te da otras características extra. En nuestro caso, sin problema, podemos utilizar la versión libre, ¿sí? Que en este caso vienen todas las herramientas integradas para el manejo de R. Si notan aquí, por ejemplo, las opciones de paga, que es por ejemplo 995, me parece que son dólares, no creo que sean pesos. Les dice, bueno, pues tienes beneficios de conectarte a un servidor RStudio, puedes manejar algunos drivers profesionales para RStudio, ya es como para personas que ya se dedican completamente a programar en un nivel profesional. Entonces, de momento nosotros podemos quedarnos con la versión libre, la que dice free. Entonces vamos a dar clic en descargar. Y aquí me manda a este enlace. Entonces, como yo uso Windows, me manda este enlace. En el caso de Linux, les va a poner ahí también las opciones que pueden descargar para Linux. Entonces voy a descargar esta. Este archivo pesa un poquito más, pesa 164 megas. Lo voy a guardar en donde tengo el otro. Y empieza la descarga. Entonces aquí está un poquito más pesado, depende de su internet. Entonces, en lo que se descarga, vamos a instalar el primero que descargamos. ¿Okay? Entonces voy a buscar la carpeta. Está en descargas, en reinstall. ¿Sí? Ahorita se está descargando el de RStudio. Vamos a instalar el core, ¿sí? El primero que descargamos. Entonces voy a dar aquí doble clic. En Windows es obviamente un poquito más fácil porque es prácticamente darle siguiente, siguiente. Le voy a dar aquí en ejecutar. Le doy que sí. Me pregunta el idioma, ¿sí? Por defecto me pone español, pero si quieren instalarlo en algún otro idioma lo pueden hacer. Entonces aquí me dice cierta información de R. Le damos aquí siguiente. Me dice, bueno, lo voy a instalar en esta ruta. Si quieren instalarlo en otra, pueden hacerlo, pero bueno, es recomendable la ruta que les pone. Son algunos archivos que instala. Siguiente. Y aquí me pregunta, por favor, especifique sí o no y luego haga clic en siguiente respecto a opciones de configuración. Es decir, ¿deseas utilizar las opciones de configuración? Sí y no, vamos a dejarle en no y le damos siguiente. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, para continuar, haga clic en el siguiente si desea seleccionar una carpeta distinta.
Le vamos a dejar la que nos da por defecto. Y nos dice accesos directos adicionales, crear un acceso directo en el escritorio, crear un acceso directo en el inicio rápido. Si ustedes lo desean, el de inicio rápido en Windows, pues se los pone aquí en su barra. Y en el acceso directo a escritorio, pues les pone el logo en el escritorio, ¿sí? Entonces vamos a ponerle en el escritorio, le damos siguiente y empieza a instalar. Realmente la instalación es muy transparente, no es muy compleja. En el caso de Windows, en el caso de Linux se hace a través de línea de comandos. De hecho, en la página les especifica cuáles son los comandos que deben de utilizar dependiendo de la distribución que maneje. Entonces, a ver, esperemos a que termine de instalar. Y vamos a ver cómo va la descarga del anterior. Ya se descargó RStudio. Aquí ya completó la instalación y le damos finalizar. ¿Ok? Aquí ya finalizó. Disculpen aquí el desorden en el escritorio. Ya instaló R y me aparecen estos dos, ¿sí? Que corresponden a lo que instaló del core de R. De hecho, si yo lo busco por acá, también me aparece aquí. Me pone 2. ¿Por qué me pone 2? Porque uno es para computadoras de 32 bits y otro para 64 bits. En el caso de mi computadora es de 64 bits, entonces puedo utilizar este, ¿sí? El que dice 64. Realmente creo que si los dos, a ver, voy a salir de aquí. Si abres cualquiera de los dos, te traslada al mismo ambiente. Entonces, no sé por qué pone los dos, pero realmente los dos te trasladan a la misma interfaz, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo de 64 bits. Al momento que la abro, me aparece esta interfaz gráfica muy básica de R. Entonces, aquí digamos que esto que me aparece aquí ya es la consola de R. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo ya puedo utilizar los comandos propios de R. Entonces aquí, por ejemplo, R se parece mucho a la sintaxis que vimos en Octave, ¿sí? Se van a dar cuenta que es un lenguaje en el cual no necesitamos declarar los tipos de datos, así como en C, donde tienen que, por ejemplo, poner en C, si quieren una variable, tienen que declararla y tienen que ponerle el tipo de dato. Por ejemplo, si voy a hacer la suma de dos valores, en el lenguaje C tengo que declarar en entero o int y el nombre de la variable. Y de ahí otra variable para poner otro valor. Y ya posteriormente, si quiero almacenar el resultado en otra variable, debo de declarar la variable. En el caso de R, al igual que en Optave, no necesito poner los tipos de datos, ya que cuentan con una opción de inferencia de tipos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo aquí en la consola pongo 3 más 3 y pongo Enter, me aparece el resultado de la operación, ¿sí? Entonces, no necesité crear una variable para poder aplicar esta operación en particular. Entonces aquí, por ejemplo, noten que cuando yo puse 3 más 3, me puso el resultado que es 6 y me antepone, en este caso, como si fuera una especie de vector o arreglo. ¿Sí? Me pone aquí un corchete que abre, el número 1, y un corchete que cierra. R, al igual que Octave, son lenguajes donde todos los elementos que nosotros programemos los identifica como objetos, ¿sí? Y cada objeto es tratado como si fuera una matriz, ya sea unidimensional o multidimensional. Es decir, que cada elemento, por ejemplo, este 6, lo identifica como si fuera el primer elemento de un arreglo y por eso le antepone que está en la posición 1, ¿sí? O es un objeto. Entonces, si tenemos más elementos, pues va a ser como una especie de arreglo con todo su lista de objetos. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No. Ok, entonces, hasta aquí instalamos todo el core de R. Entonces, es como la parte básica. Se van a dar cuenta que va a haber algunas funciones que a lo mejor necesiten instalar más adelante, pero bueno, ya lo vamos a hacer desde el ambiente de RStudio, ¿sí? Ahora, antes de instalar RStudio,
Vamos a ver un poquito acerca de la sintaxis de R desde aquí, ¿sí? Entonces les decía que aquí, por ejemplo, pueden utilizar desde la consola de R, pueden ya aplicar ciertas operaciones como es la suma, por ejemplo, la resta, que son los operadores básicos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, 10 menos 2, 8 por 8, y bueno, son las operaciones básicas que pueden realizar. Ahora, podemos declarar variables, ¿sí? Sí se pueden utilizar variables, pero no es necesario ponerles el tipo de dato. Por ejemplo, supongamos que yo quiero crear una variable o dos variables para realizar la suma, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando yo realice la suma de 3 más 3, me muestra el resultado, pero digamos que está, digamos, como almacenado temporalmente y no se almacena propiamente en una variable. Pero si yo quisiera, por ejemplo, crear una variable y en esa variable asignarle los valores, por ejemplo, que fuera num1, ¿sí? Y a ese num1 yo le voy a asignar un valor, entonces en R la asignación, por ejemplo, en Octave la asignación era a través del igual, ¿sí? Y en otros lenguajes la asignación de un valor es utilizando el símbolo de igual. Aquí en R, la asignación la van a realizar con el siguiente símbolo. Es como si fuera una flecha apuntando hacia la variable. Entonces aquí, por ejemplo, utilizo el símbolo de menor, un guión, espacio, y por ejemplo aquí le voy a asignar el 10. ¿Ok? Y vamos a crear otra variable donde sea num2, 20. ¿Ok? Y entonces aquí, si yo quiero, por ejemplo, hacer la suma de esto, que sería num1 más num2, y me da el resultado, que sería prácticamente sin utilizar variables, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, me dice, pues tu resultado es 30, que fue de asignar el 10 a la variable num1 y asignar el 20 a la variable num2, ¿sí? Ahora, si están en la consola de R, cada elemento que ustedes van generando, así como recuerdan cuál era el comando en Linux que era para listar los directorios o archivos que actualmente habían creado en la ruta que se encontraba. ¿Recuerdan cuál era ese comando? A ver, que alguien me diga. ¿Podría repetirlo, profa? Es que estaba yo por ahí. ¿Era LS? LS. Ajá, que cuál era el comando para listar los archivos o directorios dentro de la ruta actual en la consola de Linux. Entonces, entonces SLS. Aquí en R, ustedes también pueden utilizar ese comando. LS, okay, que en realidad aquí en R es como si fuera una función. Y LS les lista los objetos que vayan creando. En este caso, digamos que aquí les lista num1 y num2, que son dos variables que crearon para asignarles ciertos valores. En el caso de las primeras operaciones que hicimos, que fue, por ejemplo, 3 más 3 y 10 menos 2, que fueron operaciones, digamos que no los considera como objetos creados, porque son como objetos temporales. Y las variables, aquí que fue num1 y num2, sí son objetos creados. Entonces, cuando yo pongo ls, los únicos objetos que me lista son num1 y num2. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a detener tantito aquí y vamos a pasar a la instalación de RStudio. Entonces, ya se descargó aquí RStudio. En el caso de Windows, le voy a dar doble clic, le doy que sí. Siguiente, me dice que lo va a instalar ahí, en Program Files. Le doy instalar. Y empieza ahí el proceso de
de instalación. Parece que va a tardar ahí un poquito. Entonces, a ver, lo dejamos en lo que instala. Me regreso acá al ambiente de R. Entonces, aquí, por ejemplo, también podemos, dado que todos son vectores, ¿sí? Aquí también yo puedo generar listas. Aquí lo maneja como listas. Entonces, supongamos que yo tengo X, ¿ok? Y aquí a X le puedo asignar una especie de listas, ¿sí? Si yo quiero crear una lista, voy a crearlo de la siguiente manera, ¿sí? A X le voy a asignar una lista y aquí utilizo la palabra, perdón, el carácter C y los corchetes. Corchete que abre y corchete que cierra, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, puedo ponerle los valores que yo quiero generar en esa lista, ¿sí? 1, 2 y 5, ¿ok? Ok, a ver, no es un subconjunto. A ver. X. Bueno, a ver, algo no me está reconociendo. Bueno, ahorita checo cuál es eso, pero ahorita veamos las listas, no entiendo cuál es el detalle. Bueno, ahorita lo checamos. Antes de que chequemos este error, este C, ¿ok? Esta C significa combine o combinar en inglés, ¿sí? Entonces, digamos que en R van a poder generar sus listas a través de la siguiente expresión. Es decir, los corchetes me van a representar esas listas y van a poder aquí incorporar elementos. Ojo, las listas son elementos homogéneos, ¿sí? ¿Y qué significa homogéneos? Que van a ser generalmente del mismo tipo. Es decir, si yo voy a generar una lista de enteros, pues es obviamente utilizar valores de tipo entero. Si yo voy a generar una lista de caracteres, pues obviamente voy a generar esa lista, pero de puros caracteres, ¿sí? A ver, permíteme, déjenme revisar porque nos marca ahí el detalle. Y vamos a ver mientras cómo va bueno, ya terminó la instalación de RStudio, ¿ok? Y nos dice terminar. Y pues aparentemente ya no aparece nada, pero acá ya en nuestros archivos instalados nos aparece RStudio. Le vamos a dar clic. Y aquí, por ejemplo, nos pregunta si queremos reportar automáticamente a RStudio ciertas cosas que vayan sucediendo en el ambiente y ya ustedes le pueden decir que sí o no. Vamos a darle que sí. Y RStudio es prácticamente la misma consola, ¿sí? La misma consola que estamos utilizando ahorita en el ejemplo. Y desaparece acá ya un ambiente donde dice environment, history y bueno, tutorial. Y en la parte inferior les aparece files, plots, package, help y viewer. Entonces, RStudio lo único que incorpora es la consola, pero les permite navegar entre sus diferentes archivos o carpetas que tengan en sus computadoras, ¿sí? Entonces, esta es la opción. Si aquí yo me pongo en la consola y pongo las mismas operaciones que ya habíamos ocupado en el otro ambiente, vamos a cerrar es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces aquí vamos a retomar X, ¿sí? Que era la lista combine, perdón, creo que eran
Eran, en lugar de corchetes son llaves. Vamos a ver. Exacto, en lugar de corchetes son llaves. Entonces aquí, por ejemplo, tengo X. A X le asigné, no sé si se observa ahí muy bien. Luego checo cómo podemos incrementar la visualización. Entonces tengo X y a X le asigné, en este caso, una lista de valores enteros. 1, 5 y 3. Ahora, al igual que en Optane, si yo quiero imprimir algo o mostrar en pantalla algo, pues no necesito como de métodos o funciones muy sofisticadas. Aquí, por ejemplo, simplemente con poner el valor de la variable, que en este caso es una lista de valores, me muestra el contenido de ese objeto. O incluso pueden utilizar la opción print, ¿sí? Entonces, ya sea poniendo el nombre de la variable o con print, tienen el mismo resultado. Entonces, con esto pueden ustedes generar en este caso es una lista de valores enteros. Si, por ejemplo, supongamos que tuvieran Y, ¿sí? Con Y yo quiero asignar una lista de caracteres, y entonces los caracteres obviamente van entre comillas, ¿sí? Y si quiero mostrarlo, pues pongo el nombre de la variable o con print. Que si, ay, print, me falta una T. Tienen el mismo, no, espera, print. El mismo efecto, ya sea poniendo el nombre de la función o la función print, ¿ok? Entonces, ¿qué queda como tarea? El día miércoles las voy a ver, o los voy a ver, dependiendo quiénes estén, pero ya necesitan tener instalado su ambiente R Studio y en este caso el core de R, ¿ok? Porque vamos a hacer una serie de ejercicios ya relacionados con la sintaxis de R. Entonces, ¿dudas, preguntas? Hasta ahorita no. Entonces, por favor, instalen en sus respectivos equipos R para que puedan trabajar en este ambiente, ¿sale? Entonces, Está bien, profe. Finalizo la conferencia y nos vemos el día miércoles, por favor. Está bien, gracias. Gracias, profe. Adiós.